Siglo 104 presenta Frente al Micrófono, los profesionales de la palabra. Análisis, temas de interés, debate, cultura, arte. Un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Iniciamos Frente al Micrófono, los profesionales de la palabra por Siglo 104. Bienvenidos. Efectivamente, bienvenidos, muy buena tarde para todos ustedes. Gracias por acompañarnos a través de tu radio, la radio de Shela, Siglo 104.7. Hoy el programa Frente al Micrófono de la Cámara de Locutores Filial Quetzaltenango, abordando una temática sumamente importante. Hablaremos de qué sucede en la Universidad de San Carlos a nivel nacional, cuál fue el detonante para que esta crisis fuera creciendo y que se unieran otras escuelas de estudios superiores. Pero quiero darle la bienvenida de manera muy especial a quien hoy comparte el micrófono con este servidor de ustedes, Juan Francisco Rojas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy amable. Pues feliz de estar compartiendo el micrófono aquí en el programa de Frente al Micrófono de la Cámara de Locutores Profesionales. Es un placer hoy estar bien acompañado también del doctor Fernando Cajas, que por supuesto vas a... Gracias, Juan Francisco. Pues qué bueno tenerte por acá con nosotros y pues siempre activo nuestro colega Juan Francisco Rojas. Efectivamente tenemos un invitado de lujo con nosotros en esta oportunidad. Doctor Fernando Cajas, exdirector del Centro Universitario de Occidente, con una amplia trayectoria también en el tema educativo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, específicamente en América del Sur, en universidades, una de las trayectorias más importantes en Colombia. Doctor, bienvenido frente al micrófono a través de Siglo 104. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Saúl. Gracias por la invitación. Pues qué bueno que tengamos este espacio, doctor, y podamos ahondar un tanto y lograr analizar esa temática que ha estado en los medios de comunicación, en algunos medios con mucha información y en algunos con desinformación. ¿Qué pudo haber sido el detonante para esa denominada crisis universitaria de la que muchos hablan? Yo creo que los estudiantes universitarios del campus central, organizados en lo que se llama el CEU, una especie de consejo consultivo estudiantil, percibieron en este año nuevo de la rectoría una serie de acciones que ellos entendieron como procesos de privatización. Pero junto a eso ellos hacen una serie de solicitudes, son 18 solicitudes complejas, ¿verdad? Muchas de ellas yo las percibo como de carácter administrativo, pero otras son realmente profundas porque van al corazón de las funciones fundamentales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las de carácter administrativo tienen que ver con cosas muy locales del campus central, como el sistema de seguridad, los sistemas de reconocimiento facial, los sistemas de arrendamiento interno de las compras y ventas de comida y otras cosas que tiene el campus central. Así es. También mencionan, es un listado de 18 puntos, también mencionan un acuerdo que se firmó entre el Consejo Superior y la Cámara de Industria de Guatemala, que ellos la perciben como un mecanismo de privatización. Hay también otros problemas que mencionaron, en particular el PAP, que es un programa académico de preparación que tiene un costo y que ese costo subió abruptamente, fue muy fuerte el costo, es para estudiantes que no pasan los exámenes de ingreso. Casi solamente están centrados en el caso del campus central y en el caso de Quetzaltenango, que tienen estos programas, ¿verdad? ¿Para algunas facultades en particular, doctor? No, esos son estudiantes que no pasan los exámenes, los generales, entonces que pueden optar a cualquier programa, pero originalmente tenían costos muy bajos, relativamente, pagan 50 quetzales creo, pero subió a 500 quetzales por cada curso y eran 5 cursos, entonces sí lo percibieron como una amenaza al ingreso. Así hay varios casos, pero hay unos que son muy fundamentales y creo que el que toca el corazón del movimiento es el punto 18, que es el tema de la reforma universitaria. Un proceso que inició también muy parecido a este con EPA, Estudiantes para la Autonomía, en el 2015.
y que también tuvo una toma de 52 días del campus central, en particular de rectoría, y que también hacían demandas muy similares. Pero este es el punto medular, junto con la representación de las escuelas no facultativas y centros universitarios que no son representados en el Consejo Superior Universitario. Doctor, a propósito de que usted menciona aquí algunos actores, en esta crisis hay varios actores, como usted mencionó algunos nombres ahí. Nos interesaría saber, para informar a nuestro auditorio, cómo es que está organizado ese gobierno que se maneja adentro de la universidad. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una universidad nacional y autónoma, como se concibió en la Revolución de 1944 y como fue también reconceptualizada en la Constitución actual, en el artículo 82. Esa concepción de universidad autónoma hace que sea una universidad que pueda regirse por sus propias normas y sus propios reglamentos, pero también depende del financiamiento del Estado. El sistema de gobierno es un sistema de gobierno representativo de las facultades, así fue conceptualizado en la Constitución. Entonces, el Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos y lo preside el rector de la universidad. El Consejo Universitario tiene representantes que son los decanos de las facultades. También se elige un representante de los colegios profesionales que tienen que ver también con las carreras de estas 12 facultades y representantes estudiantiles. Esa es la máxima autoridad del gobierno universitario. Los estudiantes, tanto ahora y EPA, y también cuando yo fui director del Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, y también cuando fui director del CUNOC, siempre se ha percibido que los centros universitarios, y esa es una solicitud vivida, no tienen representación en el gobierno universitario. Y también es claro que tampoco los estudiantes y los profesores pueden votar por rector, no pueden elegir rector al no ser miembros del Consejo Superior Universitario. Esa es la estructura organizacional que, junto a eso, comento uno de los problemas que hizo que se volviera a la crisis en la que estamos. Doctor, en el tiempo en el que usted tuvo a su cargo la dirección del Centro Universitario de Occidente, ¿alguno de estos 18 puntos estaba tomando ya un auge previo a llegar a esta crisis de la que estamos hablando? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas y una de las la gran bandera del movimiento universitario que lo perciben es este mecanismo de privatización. Ese mecanismo de privatización no es una privatización al estilo Álvaro Arzú, que vino y vendió y privatizó el sistema de una serie de instituciones, de la telefonía, etcétera. No, este es un mecanismo de privatización que hay que entenderlo como parte de una reacomodación en el mundo de las mismas universidades. Estamos siendo presionados por un sistema económico neoliberal que cada vez exige estudiantes que sean realmente, que respondan al mercado de trabajo. No habría nada de malo, no habría nada de malo en el hecho de que respondan al mercado de trabajo. El problema es que la universidad tiene funciones también importantes, como de construir pensamiento crítico, aportar para las comunidades que están en desventaja socialmente hablando. Entonces, no puede existir solamente una visión empresarial. Esa visión empresarial debe convivir o construirse conjuntamente con las otras visiones de la Universidad de San Carlos. Entonces, sí ha existido poco a poco un movimiento de privatización, por ejemplo, en los programas autofinanciables. Estos programas son programas donde la universidad compra, vende una especie de servicio, puede ser los programas de posgrado, que son los más clásicos. Alguien quiere hacer una maestría, entonces paga. La gente lo percibe como normal, porque dicen que sí, como es una maestría, ya sacó su licenciatura y pueden pagar. Desde mi punto de vista, hay programas de maestría que son fundamentales para el país, en las temáticas de desnutrición o nutrición, en las temáticas de agua, en las temáticas de vulcanología,
de gestión de desastres, que la universidad debería financiar con fondos públicos. O sea que hay que diferenciar cuáles son aquellos programas que realmente requieren inversión pública. Entonces, regresando a su pregunta, sí, ya se empezaba a visualizar el crecimiento de algunos programas autofinanciables, a pesar de que el CUNOC es pequeño comparado con el campus central. Ya teníamos los problemas de la comercialización adentro del CUNOC y ya empezamos a sentir la ausencia de una política académica integral de la Universidad de San Carlos. Porque creo que en el fondo los estudiantes actualmente están mencionando una serie de problemas, pero no existe una coherencia lógica en esta solicitud, sino que más bien existe esta sensación de que se está privatizando la universidad, que estamos en un proceso de pérdida de autonomía. Es cierto eso, pero el problema es aún más complejo, es más profundo. Bueno, continuaremos analizando toda esta temática. Gracias a usted por su amable sintonía. Hoy frente al micrófono conversando con el doctor Fernando Cajas, exdirector del Centro Universitario de Occidente, y la participación del colega Juan Francisco Rojas. Pausa y volvemos frente al micrófono. Ya estamos de vuelta con los profesionales de la palabra frente al micrófono por Siglo 104. Continuamos. Estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar en sintonía de Siglo 104.7. Esta tarde frente al micrófono, este programa creado por la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, filial Quetzaltenango, abordando una temática sumamente importante. En la última sección platicábamos sobre cómo está gobernada la Universidad de San Carlos de Guatemala. Comentaba el doctor Fernando Cajas que el Consejo Superior Universitario, integrado por 12 personas, son los que tienen el control total de las decisiones de la universidad como tal. ¿Qué representatividad tienen los centros universitarios dentro de este gobierno? El Consejo Superior Universitario está representado por los decanos, que son 12, pero también está representado por los representantes de los colegios profesionales y está representado también por los representantes estudiantiles. O sea que es un consejo grande, de más de 36 personas. Lo preside el rector y entran los directores generales de docencia, director general financiero, director general de investigación, pero lo que sí es cierto es que está conceptualizado en términos de la universidad del siglo XX a partir del concepto de facultad. Entonces, en efecto, sí son 12 facultades las que tienen representación. Los centros universitarios no tienen representación. Las escuelas no facultativas no tienen representación. Digamos, ahí está la Escuela de Ciencias Políticas, está la Escuela de Formación Docente de PEM. No facultativas. Sí, ese nombre es como negarle su capacidad de ser facultad. Exacto. Por alguna razón histórica. ¿En promedio cuántas podrían ser, doctor? Yo no tengo el dato. En promedio hay más de 22 centros, ¿verdad? Hay un centro universitario por cada departamento ya, y hay unas 10 escuelas no facultativas. Yo, en términos de los porcentajes, yo diría que debe haber como un 65% de unidades académicas sin representación en el Consejo Superior Universitario. Aprovechando ahorita que estamos hablando de gobernabilidad, vemos que en una sociedad pues puede ser plural, diversa y es estratificada socioeconómicamente. El asunto aquí es que aún así es gobernable cuando y tiene cohesión, cuando se tienen garantías mínimas de bienestar para todas las partes. Aquí en la universidad hay muchas partes, podemos ver, pero ¿qué está pasando entonces? Hay una parte que no está satisfecha y por eso ocurren crisis como esta. ¿Qué está pasando? Esta crisis es repetitiva y sin duda que, y una de las cosas, y por eso creo que el movimiento de los estudiantes es genuino, es esta solicitud de un proceso de apertura y de democratización del gobierno universitario. Esto tiene años de estarse pidiendo.
Sin embargo, también hay un proceso de centralización y de reacomodación de las mismas facultades y quienes ostentan el poder. Debido a que la misma crisis actual y la forma en que este movimiento atípico nos ha llevado, es difícil conseguir información de parte de las autoridades universitarias. El Consejo Superior realmente no ha sido explícito en qué está, entre comillas, negociando. Y si bien el CEU ha hablado ciertas cosas, nosotros los universitarios que estamos escuchando qué está pasando, a ciencia cierta no sabemos cuáles son los logros. Sí es evidente que hay 18 solicitudes, 18 peticiones y que en algunas ya el Consejo Superior ha aceptado reducir costos de esto y aquello, pero son cosas de naturaleza administrativa. La pregunta fundamental es cómo vamos a retomar el proceso de reforma. Hay una tensión muy fuerte entre la centralización y la descentralización. Hay otra presión muy fuerte entre la privatización y la educación pública gratuita. Hay contradicciones que hay que resolver y sin duda que es el momento de conversarlas. Pero paradójicamente, a diferencia de otras crisis, esta ha sido de las más silenciosas, donde sin duda a los periodistas les debe costar mucho encontrar información, porque si a nosotros que estamos adentro de la institución nos cuesta poder interpretar, a pesar de que hacemos esfuerzos de entender un proceso tan complejo, lo cierto es que hay contradicciones estructurales. Eso lo que quiere decir es que la universidad tiene problemas estructurales en su sistema de gobierno, pero también tiene problemas estructurales en su concepción de universidad. Una universidad pensada para guardar la cultura elitista del siglo pasado no es la universidad que necesitamos en un país donde el 60% de los niños están desnutridos, el país con el índice de inequidad de los más altos de América Latina, donde la gran mayoría de gente no tiene acceso a agua potable. Entonces hay problemas fundamentales donde la universidad, de hecho ya está participando, pero no participa sistemáticamente. Doctor, me llama mucho la atención el tema de qué tanto se ha avanzado en la discusión de las 18 peticiones. Sin embargo, antes de abordar ese tema, hablaba usted de que este movimiento universitario estudiantil es genuino. Pero ¿qué tanto y qué porcentaje considera usted que los estudiantes universitarios conocen de esta problemática y de los temas que se están tratando? ¿Conocen estudiantes por qué está cerrada la universidad? ¿Por qué no están recibiendo clases? ¿Considera usted que ese conocimiento ha llegado a ellos? Yo creo que no. Yo creo que tampoco muchos profesores. Yo creo que este problema, al menos a mí me tomó por sorpresa en términos de lo puntual que fue el 3 de agosto, como una toma de los edificios, una forma abrupta y una forma descontextualizada, porque creo que la toma de edificios y cerrar los campus universitarios debe ser el extremo de una solicitud. Debe existir antes un proceso de diálogo, debe concientizarse a la comunidad universitaria sobre los problemas y debe haber una apertura a las conversaciones. Este movimiento fue tajante en la toma, sin duda que es genuino en el sentido de que toca puntos medulares de la importancia que tiene el replanteamiento de la Universidad de San Carlos como universidad pública para que sea una universidad más pertinente. Toca puntos fundamentales para que se descentralice y sea más democrático el gobierno universitario. Hace un llamado de atención a los procesos de privatización sutiles, porque son sutiles, no es que está vendiéndose la universidad y que de la noche a la mañana se convierta en una universidad privada. No es así. Pero en ese sentido es que hay una solicitud genuina. Ahora, de ahí a que las autoridades universitarias que abiertamente han iniciado un proceso de diálogo con un grupo relativamente pequeño de estudiantes, ni las autoridades ni los estudiantes tienen un mecanismo de comunicación que uno pudiera decir, sí, estamos de acuerdo con estos 18 puntos, como universitarios vamos a apoyar. Quedamos al margen del proceso y están criticando ese tipo de procesos que son realmente manejados por pocos, cuando deberíamos iniciar un proceso de apertura y de diálogo. Ha sido un mes intenso para mí, para colegas nuestros, que lo que hemos pedido es la apertura al diálogo. No podemos seguir en estas formas arcaicas de tener discusiones que realmente no nos dicen qué es lo que está pasando en la capital.
cómo los centros universitarios van a ser integrados, porque no existe una política de comunicación. ¿Hay estrategias, doctor, para que ese tiempo no sea perdido por los estudiantes propiamente? Yo creo que las estrategias emergen al interior de cada claustro, de cada división, de cada carrera. Estamos en un mundo donde las tecnologías permiten cierta flexibilidad, pero recuerde que aquí hay problemas profundos de administración. Digamos, cerrar un campus es una posición muy fuerte. Y pues, sin duda que habrá gente que podemos apoyar una solicitud de esta magnitud, pero ¿a cambio de qué? A cambio de realmente tener representatividad ante el Consejo Superior, a cambio de iniciar un proceso democrático de construcción de una reforma universitaria que dé y construya una universidad más pertinente. Pero este proceso atípico requiere el posicionamiento más democrático, tanto de las autoridades universitarias como de los estudiantes que están negociando estos puntos. Deben ser mucho más abiertos a lo que se está logrando y a lo que no se va a poder lograr en el corto plazo. Doctor, respecto a esa pertinencia de que hablaba en la parte educativa, muchos estudiantes en las redes sociales han expresado su sentimiento de un desfase en la educación. Yo personalmente me he podido dar cuenta que las nuevas generaciones llevan un nivel, digamos, tecnológico, a veces mucho más alto de las expectativas que ellos van a encontrar en la universidad. Y encuentran la universidad como un medio, en la Universidad de San Carlos específicamente, y encuentran la universidad como un medio muy aburrido para aprender. O sea, no es su expectativa lo que van a encontrar ahí. Ellos se encuentran en un nivel un poquito más alto. Y algunos no encuentran lo que en la carrera o su gusto por hacer en la vida pueda existir, digamos, ahí como opción de carrera. Realmente la universidad está funcionando en una dirección, tiene una direccionalidad que integre el futuro de las tendencias hacia dónde vamos. Yo quisiera mencionar algunos indicadores de cómo es la educación pública guatemalteca, donde el 90% de los estudiantes de secundaria no ganan matemática. O sea que 10% ganan matemática en el último año. Son pocos los estudiantes que tienen un potencial de ingresar a la universidad y casi siempre están ubicados en las clases medias y altas. Las clases altas van a ubicarse en las universidades privadas y las clases medias bajas van a ubicarse en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El problema que estamos viviendo en este momento no es de naturaleza pedagógica, pero sí los problemas pedagógicos forman parte de los problemas de la Universidad Nacional, porque sí se requiere el replanteamiento de la academia en términos de una política académica que direccione hacia dónde va la Universidad de San Carlos en materia de sus programas educativos y su conexión con los programas de investigación. Hay programas ejemplares adentro de la Universidad de San Carlos que pueden servir como programas piloto para este tipo de estudiante que se siente aparentemente defraudado, pero hay que notar que ese es un mínimo de estudiantes. Digamos, la gran mayoría de estudiantes ni siquiera saben matemática. Entonces ahí tenemos un enorme problema y un enorme reto que la misma Universidad de San Carlos tiene que plantear como una política de acceso. ¿Cuál es la política de acceso para los estudiantes y cómo vamos modernizando los programas que ofrecemos en términos de las necesidades de la sociedad y también en términos de las necesidades de las empresas, porque las empresas también pagan impuestos? O sea, nosotros no creo que debemos crear una falsa dicotomía en lo público-privado y negarnos a trabajar con las empresas. Hay que trabajar con las empresas, pero también fundamentalmente hay que trabajar en los espacios públicos. Ahora bien, el problema del desfase entre ciertos estudiantes que tecnológicamente están avanzados y algunos profesores que se requerirá de un programa de formación docente para actualizar sus programas, sus carreras y modernizarlas, eso hay que hacerlo. Pero de momento la Universidad de San Carlos lo que ha optado es por hacer políticas muy atomizadas. Así, por ejemplo, existe la política de género, la política de discapacidad, la política de etnicidad
la política de medio ambiente. Entonces son políticas atomizadas cuando no tenemos una política académica que diga para dónde vamos en materia académica. Y este es el momento, porque es donde yo digo que el movimiento es genuino, porque la Universidad de San Carlos sí tiene que utilizar esta crisis para replantearse de cara a las necesidades, de las cuales una es la que usted menciona. Ya hablaremos de los beneficios que podría obtener el Centro Universitario de Occidente, doctor. Lo abordaremos a la vuelta de la pausa, frente al micrófono, a través de Siglo 104.7. Ya volvemos. Estamos presentando Frente al Micrófono, los profesionales de la palabra por Siglo 104. Regresamos. Frente al Micrófono por Siglo 104. Continuamos. Amigos, gracias por su fiel sintonía. Estamos frente al micrófono a través de Siglo 104.7. Hoy platicando con el doctor Fernando Cajas, exdirector del Centro Universitario de Occidente, tratando de entender y darle una explicación breve a usted, amable amigo que nos presta su amable sintonía, respecto a la crisis y la problemática que se vive a nivel nacional en el tema de la Casa de Estudios Superiores, el Alma Mater, la Universidad de San Carlos. Doctor, hablábamos fuera de micrófonos de que existen diversas contradicciones dentro de la misma universidad. ¿Cuáles podrían ser las de mayor relevancia y de qué manera se podrían dar a entender? Una de las más importantes es entender que el país y la universidad no están descontextualizados de un proceso mundial donde una economía neoliberal empuja a las instituciones públicas a ser más privadas. Eso es mundial. Pero junto a eso tiene sus propias tensiones internas, ¿verdad? Que no son contradicciones, sino son tensiones que deberíamos resolver. Formación de ciudadanía crítica, atención a grupos vulnerables versus formación tecnocrática o preparación para el trabajo. Sí hay que preparar para el trabajo, pero también hay que formar ciudadanos críticos. No es que una se da y la otra no, sino hay que buscar el mecanismo, y eso lo va a dar la política educativa. Educación pública versus educación privada. Si hay un proceso de privatización, y ya lo he notado y he dado algunos ejemplos de programas que deben ser públicos, porque son problemas sociales de Guatemala. Una universidad privada no va a invertir en formar vulcanólogos o formar gente que resuelva el problema de la nutrición de la gente más pobre del país, o para tener propuesta en materia de recursos hídricos o gestión de desechos, lo que sea. Pero la universidad pública debe tener esas prioridades y esos programas deben ser los públicos y deben financiarse con el dinero del Estado. Otra tensión sigue siendo el gobierno centralizado versus el gobierno descentralizado, que va a requerir un sistema de gobierno diferente. Otros es la injerencia de entes externos a la universidad, y esos entes externos no solamente pudiera ser la Cámara de Industria, que puede entrar con muy buena intención o con muy mala intención, pero hay otros agentes externos que son sistemas de evaluación externo internacional ante los que simplemente ingresaron, pero no dijimos ni pío en materia de autonomía y ya están con nosotros. Y hay uno muy fuerte que es la concepción de universidad como una escuela, como un sistema escolar, versus a la universidad como un subsistema de innovación de aprendizajes y de investigación. Porque la universidad realmente, y con mucho respeto a las escuelas, no debe ser solo un sistema de reproducción, sino es el espacio donde la investigación y la innovación científica tiene que darse. Pero si el presupuesto de la universidad tiene apenas el 5% para investigación, eso significa que la investigación no está siendo priorizada, entonces tiene que replantearse. ¿Cuál es el presupuesto que maneja la universidad, doctor? Un poco más de 2,000 millones de quetzales. Realmente esta es otra de las solicitudes que hizo EPA y también hace el CEU, que se dé al menos el 5%, pero en eso del presupuesto está el problema de cómo también un gobierno corrupto que está cooptado hace presión sobre una institución que es crítica o podría ser crítica, pero cada vez es menos crítica porque está siendo ahorcada financieramente. No se conoce con claridad la fórmula con la cual el Ministerio de Finanzas calcula ese 5%. Entonces sí se requiere también, y el 5% la Constitución dice que como mínimo,
Pero también ahí aparece otra de las cosas que son fundamentales. La universidad debería recibir más de ese 5%, como mínimo debería recibir ese 5%, pero tenemos que buscar un mecanismo de entrega de cuentas a los guatemaltecos. ¿Qué es lo que se está produciendo con esa inversión? Y a una última atención, que no es una atención, pero que conforme la universidad siga siendo vista como un subsistema escolar, se va a dar menos, es el caso que la universidad también debe ser parte de la solución de los problemas sociales. Y la inclusión de esos problemas sociales es donde eventualmente podría estar en la política académica y de investigación que dirija la universidad. Disculpa, Juan Francisco. Doctor, entonces, a raíz de lo que estamos abordando en cuanto a estas tensiones de las que usted habla, ¿cuál podría ser el beneficio real del Centro Universitario de Occidente al sumarse a esta lucha? ¿O únicamente serían gritos en el desierto? No me acuerdo a qué último desierto fui. Un mexicano. El Centro Universitario de Occidente es realmente un centro diferente al resto porque es un centro experimental y que es una universidad en sí. Tiene sus propias problemáticas y yo creo que es uno de los centros que en el corto plazo sí lo visualizo como que sea otra universidad pública autónoma y es posible que se va a hacer la evolución social del centro universitario. Sin embargo, en este momento, creo que uno de los beneficios de este movimiento es volver a pedir esa participación dentro del Consejo Superior Universitario. Creo que esto es importante. El otro es el replanteamiento de las necesidades financieras de programas universitarios que deben tener prioridad. Eso no quiere decir que hay programas de baja y mala calidad, no, sino que la Universidad de San Carlos y el centro universitario en particular deberíamos tener listadas las prioridades de soluciones de problemas sociales de nuestra región y a partir de eso financiar. Entonces yo esperaría que al menos estas dos cosas, pero lo más importante en una crisis como esta es que no se mantenga el silencio. Y lo espeluznante es el silencio en el que hemos estado 3 semanas, ya casi 4 semanas. Entonces hay que volver a pensar, hay que volver a ser reflexivos. Los profesores universitarios y las profesoras universitarias deben participar críticamente. Debemos estar escribiendo, haciendo foros, si estamos de acuerdo o no con la toma, dar los argumentos y saber que este es un elemento puntual de una crisis estructural que no necesariamente tiene soluciones a corto plazo, pero que debemos salvar la naturaleza pública de la universidad porque la universidad produce pensamiento crítico y es un bastión para el desarrollo social del país. Doctor, justamente sobre esa línea, históricamente que yo me recuerde, los movimientos más importantes siempre han sido organizados por estudiantes. Históricamente ha sido así. ¿Existe algún movimiento donde el cuerpo docente también haya participado? Sí, en 1944 el replanteamiento fue total, digamos, era una universidad donde el cuerpo docente estaba muy comprometido. Normalmente son los estudiantes los que perciben y tienen más sensibilidad social, pero yo parto de la creencia de que si se apertura la comunicación, si existe diálogo y si se identifican los objetivos de la nueva Universidad de San Carlos, que debería ser un proceso de apertura democrática, de existencia de foros, donde las unidades académicas planteen sus problemas, donde los egresados también digan sus opiniones y la misma sociedad participe, tengamos una reforma universitaria que construya una universidad más pertinente. Yo no creo que la conceptualización del artículo 82 de elevar el nivel espiritual de la población, que fue la concepción original de la universidad, sea viable en este momento, sino lo que es viable es que sea una universidad que le permita mejores condiciones de vida a los guatemaltecos, a partir de sus funciones de investigación, extensión y docencia integradas. Entonces, el profesorado y los investigadores sí tienen un papel fundamental en la recreación de esta universidad y este es el momento de participar. ¿Y ha habido participación? Es muy poca, es lo que percibo. Digamos, se percibe
Pues yo creo que es parte también de un sistema de gobierno que desde el 2015 nos ilusionamos tanto con los cambios, estábamos tan contentos como universidad, participamos fuertemente, pero los golpes de los grupos pro corrupción también llegaron a la Universidad Nacional, y entonces como que perdimos la ilusión del cambio. Y es el momento de replantearnos, porque son pocas las instituciones públicas que tiene Guatemala para volver a creer que es posible salir de esta cooptación del pacto de corruptos. Doctor, ¿qué tanto considera usted que ha avanzado el diálogo en cuanto a las 18 peticiones? Difícil decir, porque las fuentes que uno recibe información no se pueden ni autenticar, ¿verdad? Sale una información del grupo estudiantil y después viene una del rector así diluida. Y yo creo que en términos de las cosas que son más administrativas ya habrá un 80%. Pero lo que es más difícil son los dos puntos, ¿verdad? La representación de las escuelas no facultativas y los centros universitarios y el replanteamiento de la reforma. Pero la reforma universitaria es volver a pensar a esta institución, para dónde vamos, cómo va el mundo en materia de universidades, claro. ¿Cuál es el nuevo papel? ¿Cómo es que podemos participar en la solución del problema de la nutrición? ¿Cómo vamos formando profesionales que se incorporen a construir una sociedad más equitativa? Y creo que en ese sentido, ese 20% es como el corazón de la transformación, pero no podemos ser ingenuos y decir que en 3 semanas de tomas vamos a resolver eso, ¿no? Hay que hacer un plan de largo plazo y otro de corto plazo. No es solo tomando el edificio cómo se va a solucionar esto. De hecho, la toma del edificio para mí es antidemocrático. O sea, debió tomarse con el consenso de los grupos interesados y los grupos también que formamos parte de la universidad. Pero esa una medida de hecho debe ser la última decisión de un proceso de diálogo. Claro. Si nosotros esperamos una universidad democrática, tenemos que predicar con el ejemplo e iniciar procesos de diálogo, y cuando sea el momento de tomar medidas de hecho, pero es que sea el último de los... El último recurso. El último recurso. Bueno, ya estamos metidos en este silencio administrativo y esta información, esta poca información que se recibe, pero también es el momento en que la comunidad universitaria despierte, no en el sentido de decir, perdimos 3 semanas, no, de cómo replanteamos estos programas universitarios que son tan necesarios para la sociedad guatemalteca. Doctor, hablaba usted de que posiblemente se ha avanzado un 80%, sin embargo, surge la pregunta, ¿este silencio del que usted habla en 3 semanas, será que se da porque no existe un avance en el diálogo o porque se quiere mantener guardada esa información? ¿A qué atribuye usted ese silencio? Yo creo que la misma sociedad guatemalteca no solo tuvo un repunte de su creencia en una sociedad democrática en el 2015 con excelente trabajo que hizo la CICIG, pero que luego decayó en un proceso de represión y de mal uso de las redes sociales, donde polarizaron a los guatemaltecos de izquierda a derecha, pro-CICIG, anti-CICIG, lo cual construye una dicotomía. Eso puede pasar en este momento en la Universidad de San Carlos, entre los que están de acuerdo en que tomen y no están de acuerdo en que tomen. Entonces, no es un proceso para dicotomizar o para separar entre sí, no. Creo que es el momento para unirnos como un todo. Salvar este tiempo donde se tomaron las instalaciones, pero inmediatamente informar de los logros. Y fundamentalmente replantear cómo se va a mejorar ese planteamiento absurdo que se hizo originalmente de una reforma universitaria, que han pasado casi 8 años y solo lo único que ha hecho es una metodología de reforma. Entonces a ese paso vamos a tardar decenas de años. Entonces la idea sería hacer un proceso de reforma que represente a una universidad que realmente es reflexiva, crítica y que puede sostener programas académicos pertinentes y crear nuevos programas aún más pertinentes. Doctor, justamente hablando de polarizar, esta pausa en el camino, esta pausa forzada en el camino en la universidad,
¿Qué ha hecho? ¿Qué pensamientos constructivos se han generado durante este espacio de tiempo de parte del área docente? Yo creo que, como yo comenté anteriormente, sí han existido colegas académicos y profesores universitarios que han escrito, hemos participado en foros, pero creo que lo fundamental es que en este momento también evaluemos qué se construyó en estos 3 meses, 3 semanas, ya parecen 3 meses. Ver los logros y hacer un replanteamiento de la forma en que actuamos como universitarios. No podemos permanecer en silencio si queremos transformar a nuestra propia universidad. Exacto. Debemos aperturar el diálogo. No tenemos que tener miedo. Si opinamos que estamos a favor de la toma, pues opínenlo y explique por qué. Si opinamos que estamos en contra, explíquelo. Pero no por eso tenemos que ser satanizados, sino que debemos dar la oportunidad de conversar para construir desde la universidad una sociedad democrática y respetuosa. Eso sería para mí ya una enorme ganancia, que después de este proceso la reforma se inicie con una actitud mucho más democrática y más de apertura. Bueno, lastimosamente el tiempo vuela en radio. Quisiéramos tener unas 4 horas para seguir abordando el tema, pero doctor, muchas gracias por habernos acompañado en todo lo que vale, pues muy valiosa su presencia esta tarde frente al micrófono. Quisiéramos dejarle este espacio para sus conclusiones respecto al tema que hemos abordado esta tarde. Primero, un agradecimiento a Siglo 104.7 por la oportunidad de poder comentar ideas particulares mías y de colegas sobre la crisis que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero creo que la crisis debe tomarse como una enorme oportunidad del replanteamiento de la dirección y del para qué tener una universidad pública. La pregunta que tenemos que hacernos como sociedad, pero también los universitarios y las universitarias, es ¿para qué es que el pueblo de Guatemala paga una universidad pública? ¿Para qué? Excelente, muy bien. Gracias, doctor, por esa amplia explicación de este importante tema. Juan Francisco, gracias por habernos acompañado también frente al micrófono a través de Siglo 104. Estar aquí con ustedes compartiendo frente al micrófono, un programa donde traemos mucha información, mucha discusión, temas de interés para todos. Así que seguimos con ustedes el próximo lunes. El próximo lunes, así es. De 4 a 5 de la tarde los esperamos frente al micrófono a través de Siglo 104.7. Esperamos, doctor, tenerle una nueva oportunidad de abordar pues qué tanto se ha avanzado en este tema de la discusión de estos 18 puntos. Hasta aquí el programa de esta tarde. Que tengan un buen inicio de semana. Bendiciones para todos. Nos escuchamos mañana en punto de las 12 con Siglo Noticias 104. Con permiso.